Muy buenas tardes a todos quienes están hoy acá. Antes de saludar, quiero contar simplemente que hay una leyenda en el Instituto de Chile que dice que esta campana habría sido usada por Andrés Bello. No sé si ella es verdadera, pero si non è vero, è ben trovato. Así es que supondremos que es la campana de don Andrés Bello. Quiero saludar en primer lugar a quienes nos acompañan, a los miembros de la mesa directiva de la Academia Chilena de la Lengua, a nuestra vicedirectora y Premio Nacional de Periodismo, doña Patricia Stambuk, a nuestra secretaria, doña Victoria Espinosa, y a la tesorera, doña María Eugenia Góngora. Se excusó de asistir el censor, don Juan Antonio Mazzone. Quiero saludar también a nuestro director honorario, don Alfredo Matus Olivier. Por supuesto, a don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y a su señora, doña Marta Carro. A don Rafael Oteriño, presidente de la Academia Argentina de Letras, a doña Nuria Morgado, directora de la Academia Norteamericana de la Lengua, a don Miguel Bravo Ferrer, consejero de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España, a don Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes, a doña Inés Recio, directora ejecutiva académica del Heidelberg Center para América Latina y amiga de la casa, a doña Ilse Sasso, presidenta del Ateneo Histórico de Chile, a los académicos que nos visitan desde fuera de Chile, la mayor parte de ellos de la Real Academia Española, pero también de la Academia de México. Se han excusado de asistir a esta ceremonia don Sergio Lavandero, presidente del Instituto de Chile, don Rafael Garranzo, embajador de España, y don Nelson Vázquez Lara, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero está doña Claudia Poblete, académica correspondiente nuestra, en representación del rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también por la Red de Lenguaje Claro Chile. Quiero también, por supuesto, saludar a los otros académicos de nuestra corporación que están aquí presentes, a todos nuestros amigos y a la gente que queremos y que nos pueda estar viendo también ahora por internet. El motivo de esta ceremonia es incorporar como miembro ilustre de la Academia Chilena de la Lengua al exdirector de la Real Academia Española y eminente filólogo español, don Darío Villanueva. Quiero, para dar inicio de inmediato a esta ceremonia, invitar al podio al académico que recibe a don Darío, esto es, don Alfredo Matus Olivier, para que pronuncie su discurso de recepción. Don Alfredo. Nomen omen, decían los latinos. El nombre es un presagio. La onomástica en general es un presagio. No solo los antropónimos, sino también los topónimos. No solo Villanueva, sino también Villalba de Lugo, su lugar de nacimiento. Villanueva y Villalba pertenecen a ese recio catálogo de poblaciones cuyo nombre se forma con Villa. Villa García, Villa Viciosa, Villa Seca, Villa Lobos, Villa Verde, Villa Real, Villa Mediana.
ese núcleo etimológico infunde. Es un topos, es un locus. Larga es la lista de los apellidos que empezaron siendo nombres de lugar. Darío, el de Villalba, bien podría denominarse también Villalba. Villalba y Villanueva son palabras claras, destellan luz. En Chile escuché palabras claras, pero ninguna como panimávida, decía el gran cubano Guillén. Villalba y Villanueva son palabras claras. Nomen omen, el nombre, un presagio, una premonición, tal vez una profecía. ¿Con qué cuidado eligió el nuevo Papa su nombre de León? Porque el antropónimo marca, sella con lacre, constituye cepa, raigambre. Un Villanueva que vio la luz en Villalba. Bastaría con decir esto, que constituye todo un currículum en esta exigua laudatio. Me escribe Darío sobre este presagio y me dice, se va cumpliendo en mí, a mis 74 años, aquella maldición paterna que mi progenitor, muy ilustre magistrado, formuló de manera lapidaria el día que me dijo, Darío, los que no valéis para otra cosa, tenéis que trabajar. Por eso hay que atender cuidadosamente al inicio de una laudatio, que suele inaugurar el comienzo de un currículum. Allí ya está configurada una totalidad de significación. Darío Villanueva Prieto nació en Villalba, Lugo, en 1950, empieza su currículum. En la claridad de esta onomástica, Villanueva, Villalba, se articulan todos los destellos de su trabajar, que no es el duro tormento de connotación cristiana, el tripaliare, el tormento del tripalium latino, sino el glorioso laborare benedictino, que es puro ocio fecundo, el de la stoa de Atalo en Atenas, el de la creatividad intrínseca, del poeta intrínseco, poiesis, creación, del poeta tanto literario como del infatigable científico, tan poeta uno como el otro. Estas son lux et origo de una deslumbrante trayectoria humanista. Allí se imbrican los módulos más salientes del quehacer de este español intrínseco de la Galaequia astúrica. Si se trata de títulos y cargos, ahí están su licenciatura en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela y el doctorado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Si de cargos, su condición de catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la misma universidad, de cuya Facultad de Filología fue elegido decano en 2 oportunidades y rector también por 2 períodos. Una larga y fecunda trayectoria universitaria que culminó en su nombramiento en esa universidad como profesor emérito. Su quehacer impregnante o simplemente pregnante se ha proyectado en gestiones mayores, como presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, presidente de la Red de Bibliotecas Universitarias, entre otras, y en talante de modernidad ha creado Unirisco Galicia, primera sociedad de capital riesgo para financiar proyectos que se proponen la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. No pretendo vaciar los datos de un currículum vitae, formalizado, sintético, en constante ensanchamiento, que ya excede las 110 páginas digitadas. Pero es que tampoco corresponde. Sería una incompetencia y una incongruencia discursivas. Significaría confundir los tipos textuales
cosa frecuente en algunos discursos académicos. Esta no es una conferencia en un congreso de literatura o de lingüística, no es una ponencia, ni es una clase universitaria. No se trata aquí de un concurso de antecedentes. Darío Villanueva no está postulando a una cátedra universitaria o a un nombramiento específico en la Academia Chilena de la Lengua. Darío Villanueva no postula a nada o postula a cumbres mucho más elevadas. Estas exiguas palabras constituyen simplemente una laudatio. Gloria, laus et honor tibi sit. Se trata de una manifestación, de una epifanía. La Academia Chilena exhibe, pone de manifiesto una trayectoria académica sólida, creativa, impecable, que la hace clásica, es decir, más allá de las coyunturas transitorias de cada época, más allá de las rutinas, los recuentos burocráticos, recuentos fatigantes que iluminan pero no son en sí epifánicos, no llegan necesariamente a la silueta, al perfil, al rostro, suspecie a eternitatis. Dentro de este rostro clásico, más allá de los transitorios movimientos de una historia espiritual, de una vividura, como la suelen llamar en España, y me complace el término, se yergue maciza una trayectoria académica tanto en el sentido de la academia como universidad, cuanto en su acepción originaria estricta de la academia de academos, el del Jardín de Atenas. Pregnante, sin duda, lo repito, la gestión de Darío Villanueva como director de la Real Academia Española entre el 2015 y el 2018, aunque ya se había destacado como secretario electo y reelecto de ella. Como director le correspondió asumir la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, y de la Fundación del Español Urgente, así como pasó a ser miembro nato del Consejo de Estado. Como director de la Real Academia tuvo que asumir diversos desafíos. El gran desajuste presupuestario, en primer lugar, causado por la crisis económica global a partir del año 2008. Impulsar efectivamente la sociedad RAE y gestión, y cuestión aún mayor, refundar el diccionario de la lengua española mediante una nueva planta en la era digital, consensuada, por cierto, por todas las academias. Promover la creación de la Academia Guinea Ecuatorial y de Israel, renovar convenios con organismos bancarios y empresariales y establecer otros nuevos, conseguir patrocinios para el diccionario de la lengua española en línea. Todas estas realizaciones estaban orientadas, como dice su currículum, a sentar las bases y marcar el rumbo de la Real Academia de los llamados nativos digitales. Una apuesta en época. Vale la pena recordar en su gestión económica la captación de ingresos extraordinarios, entre los cuales el convenio con la Caixa para apoyar el diccionario en línea, los convenios con Inditex para el diccionario histórico, con la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, CECIAD, para la elaboración de un corpus textual, con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, para articular una base de datos lexicográfica de contenido científico. Asimismo, debemos nombrar la plataforma digital en clave RAE que permite el acceso en línea a todos los recursos de la academia. Nada semejante a esta plataforma interactiva existe en otras lenguas. Respuestas automáticas a consultas ortográficas, gramaticales, a la base de datos del DLE y al empleo de herramientas como el verificador ortográfico, gramatical y de estilo, el anotador lingüístico y el conjugador, además de la consulta avanzada del DLE, a los corpus de la academia, a la gramática, así como a contenidos orientados a la docencia humanista
denominada Aula RAE. Atento a las emergentes posibilidades destinadas al cultivo, el desarrollo y la expansión de la lengua y la cultura hispánicas, y dada la coyuntura que se presentó de que en el año 2018 se aprobó en China una reforma de la enseñanza secundaria y del bachillerato, en la que se incluyó en el currículum el estudio del español, organizó un simposio internacional de la enseñanza del español en China en septiembre del año 2018. Entre los convenios acordados se trató la creación de un centro conjunto de investigación RAE, Real Academia Española, y la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, SISU, para la promoción del enclave RAE como apoyo didáctico a la implantación de la enseñanza del español. En lo atinente a la producción editorial, durante su mandato vieron la luz obras mayores sobre, por ejemplo, el lenguaje jurídico, por ser un solo ejemplo, como el Diccionario del Español Jurídico, 2016, el Libro de Estilo de Justicia y el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, en todos los cuales despunta la excelencia de nuestro apreciado presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado, académico ilustre de la Academia Chilena de la Lengua y amigo, que con sus predecesores han insuflado una decidida vocación panhispánica e hispanoamericanista a las academias. Cabe mencionar también el sustantivo apoyo de Darío Villanueva al proyecto de la Academia Chilena del Diccionario Fraseológico Panhispánico, DFP, aprobado unánimemente en el Congreso de México del año 2015, proyecto de largo aliento, concebido de acuerdo con los actuales avances y paradigmas de la fraseología, que asumen frente a los planteamientos reduccionistas de la lexicografía tradicional la integralidad del continuum fraseológico, el que integra un campo que va desde el polo lexicológico hasta el discursivo textual. Asimismo, ¿cómo no mencionar la celebración de los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua en octubre del 2015, decididamente apoyada por Darío Villanueva, a la que acudieron todas las academias de ASALE, todos los embajadores de las repúblicas americanas, y en la que el gobierno de Chile distinguió a los directores y presidentes con la condecoración oficial del gobierno Orden al Mérito Gabriela Mistral en el grado de comendador. Vale la pena especificar algunas cifras en lo que a comunicación se refiere, las que se acrecientan progresivamente con las certeras gestiones de cada director de la Real Academia. Algunas de estas cifras durante el ejercicio directivo de Darío Villanueva hablan más de 1.000 visitas guiadas al año a la sede de la Casa Madre, más de 10 millones de visitantes únicos mensuales al portal de la Academia Española, sin contar el acceso a los diccionarios. Una cuenta de Twitter con más de 1 millón de seguidores y en Facebook más de 200.000. El Diccionario de la Lengua Española en línea recibe unos 60 millones de consultas al mes de alrededor de 190 países. En cuanto a la producción editorial, significativa es la conclusión del glosario de términos gramaticales, dirigido por Ignacio Bosque, fundamental para la unificación terminológica, en perspectiva docente sobre todo, así como la progresiva expansión del corpus del español del siglo XXI a cargo de don Guillermo Rojo, que llegó a reunir a fines del 2018 más de 280 millones de formas escritas y orales. Asimismo, la señera colección
de la Biblioteca Clásica, dirigida por Francisco Rico, que en ese periodo llegó a los 34 volúmenes de los 111 proyectados. Concerniente a política panhispánica, Darío Villanueva realizó visitas oficiales a 15 academias americanas, además de la de Filipinas, y durante su mandato se constituyó la Academia Ecuatoguineana de la Lengua, como ya se dijo, y el Pleno de la Corporación madrileña aprobó en 2019 la admisión de la Academia Nacional del Judeo Español. En lo apuntado sucintamente reside lo sustancial de esta laudatio epifánica destinada a poner de manifiesto los fundamentos que sostienen poderosamente la designación de Darío Villanueva Prieto de Villalba como miembro ilustre de la Academia Chilena de la Lengua. Ilustre vale tanto como epifanés, epifanía, Dios manifestado del epifanés, implica el étimo lux, bañado en luz, en luminosidad, manifestado como la luz del fuego y de la luna, que son epifánicas. Pareciera adjetivo extremo, ilustre, que en este caso no lo es. Si nos asomamos a la trayectoria científica, literaria, humanista de nuestro académico ilustre, tendríamos otra contundente laudatio. Dos pinceladas solamente. Su discurso de incorporación a la Real Academia Española en 2008 versó sobre el Quijote y el cinema, dos lineamientos presentes en su lúcido quehacer intelectual, tradición y modernidad. Ha sido director del Consejo Científico de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Pertenece a la Junta Directiva del capítulo español del Club de Roma y ha sido presidente del Instituto de España. Profesor visitante en cerca de 40 universidades, desde Estados Unidos hasta China, Corea, Egipto, Francia, Italia, Japón, Rusia, Sudáfrica, Taiwán. Doctor honoris causa por 14 universidades, incluidas las del Reino Unido, Suecia, Estados Unidos y China. Miembro correspondiente de diversas academias, incluida la Academia de la Cruz, primera academia moderna, alma mater, que fraguó la creación de la Academia Francesa y de la Real Española. Presidente de honor de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, presidió también la Asociación Española de Teoría de la Literatura y pertenece a la Asociación Internacional de Hispanistas, a la Sociedad Española de Semiótica, a la 20th Century Spanish Association of America y la International Association of Comparative Literature, autor de más de 300 artículos de teoría, crítica y literatura comparada en español, catalán, gallego e inglés. En los últimos libros, entre los últimos libros, podemos recordar, bueno, tanto, Imágenes de la ciudad, poesía y cine, de Whitman a Lorca, del año 2015. Tiene un arte para titular, o sea, esta es una competencia discursiva y textual, saber poner títulos adecuados, ¿no? Les galaxies de la rhétorique, les puissants satellites du littéraire, del año 2018. El Quijote antes del cinema, filmo-literatura, del año 2020. Poderes de la palabra, retórica, política, derecho, literatura, publicidad, del año 2023. El atropello de la razón, de 2024. Varios de ellos galardonados con traducciones y diversas ediciones. Darío Villanueva, qué individuo, qué indiviso. Más individuo imposible. Contaba el expresidente de Colombia, el recordado Belisario Betancourt, amigo, individuo de número de la Academia Colombiana,
que han acontecido crímenes sangrientos en Bogotá. ¿Por qué usted ha cometido esta fechoría sin nombre? Es que me ha tratado de individuo. Darío Villanueva ha sido individuo, indivisible, compacto en su trayectoria científica e intelectual. Ha dedicado su vida al román paladino en cual suele el pueblo hablar a su vez con su vecino, como escribe Berceo en su notable vida de Santo Domingo de Silo. Y por tanto, bien le vale también un vaso de bombino. Así como al castellano derecho, se ha dedicado a estas dos cosas, nada menos. Al castellano derecho del libro de la ochava esfera del rey sabio. Román paladino y castellano derecho constituyen neto antecedente de la claridad semántica en función social y democrática a la que aspiramos las academias y de la poderosa red panhispánica del lenguaje claro y accesible, de la que es autor e impulsor don Santiago Muñoz Machado, actual director de la RAE, de la Real Academia Española, a quien una vez más saludo con particular afecto y admiración. Ha señalado que cada vez, lo cito, hay más máquinas que utilizando la inteligencia artificial emplean nuestra lengua. Lo hacen, entre otras herramientas, los correctores de textos, los programas de traducción, los chats enciclopédicos y las máquinas parlantes, que suman un número superior al de los humanos. Esto impone que las grandes corporaciones que son responsables de los algoritmos con los que trabaja la inteligencia artificial tengan en cuenta la normativa apropiada por las academias. Otra cosa, continúa don Santiago, podría llevar a la creación de dialectos digitales que acaben con uno de los bienes más preciosos de que disfruta la comunidad hispanohablante, que es la unidad de la lengua. Para los académicos, bastaría con decir Darío Villanueva ha sido director de la Real Academia Española. Y con eso basta. El gran currículo. Para el gran público vale exhibir, aunque sea parcialmente, la contundencia de su silueta humana y humanista. Como investigador, catedrático, hispanista, a través de estos destellos pálidos, sus publicaciones, libros, ensayos científicos constituyen un corpus sólido en temáticas como teoría de la novela, narratología, literatura comparada, poética y en talante de posmodernidad vigente, contenidos como ciberliteratura, lenguaje inclusivo, pandemia y lenguaje, nativos digitales, postliteratura. Ha emprendido con excelencia filológica ediciones críticas, anotadas y prologadas, por ejemplo, de Camilo José Cela, Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, sus coterráneos, ¿no? Me gusta el título de su libro, Morderse la lengua. Pone títulos preciosos, desde luego el último libro es precioso. Inspirado en la letra del tango Cambalache. Tiene títulos certeros, como digo, esto es competencia textual superior. Morderse la lengua, corrección política y posverdad, del año 2021, con 6 ediciones, traducido al italiano, Mordersi la lingua, publicado en Roma. Sus libros y estudios han sido traducidos al chino, al francés, al inglés, al persa, farsi, al turco y al árabe. Autor de más de 400 artículos de crítica literaria y también periodísticos,
Me complace nombrar uno de los artículos periodísticos, A los ojos de los académicos de la lengua en Atapuerca, del año 2017. Visita entrañable en la que participé al famoso sitio arqueológico en el que pudimos meter los dedos en los estratos más remotos y profundos de la hispanidad. Verdaderamente, nomen omen. El nombre es un presagio, una premonición, una esperanza, también una maldición. Verdaderamente, Darío Villanueva de Villalba, a tus 74 años, se va cumpliendo en ti aquella maldición de tu progenitor. Ilustre magistrado de Luarca, quien formuló de manera lapidaria la sentencia inexorable. Darío, los que no valéis para otra cosa, tenéis que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo. Quiero invitar ahora a don Darío Villanueva al podio para que pronuncie su discurso de incorporación. Don Darío, por favor. Señor director de la Academia Chilena de la Lengua, equipo directivo de la propia Academia, señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, académicos y académicas presentes, señoras y señores. El otorgamiento a mi favor de la condición de miembro ilustre de la Academia Chilena de la Lengua me embarga con dos sentimientos hermanables. Por una parte, de profunda gratitud hacia sus miembros y por otra, la gran satisfacción de incorporarme a título honorífico, pero con toda la disponibilidad por mi parte, a esta corporación fundada en 1885 por un selecto grupo de admirables cultores de nuestra lengua común, tanto en el plano creativo como en el filológico. Al hilo de esta entrega por parte de una institución que ve ya cercano el cumplimiento de su sesquicentenario, permítanme, señoras y señores académicos, recordar una vez más una frase de Miguel de Cervantes que siempre me acompaña. Ya hacia el final del Quijote se formula esta sentencia, que todo es burla sino estudiar y más estudiar y tener favor y ventura. Y cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza. Favor que ustedes me hacen, ventura de haber estado quizá en el lugar oportuno en el momento que más lo era. He cumplido 53 años de servicio a la universidad como profesor y, contando los años en que fui académico correspondiente de la Española, son 35 los que me vinculan al mundo académico. En 2021, concluida mi etapa como director de la Academia, un poco antes de esa fecha, y también mi posición como catedrático de la Universidad de Santiago, inicié con mi libro Morderse la lengua, corrección política y posverdad, que ha mencionado con tanto afecto y cariño mi padrino en esta ceremonia de hoy, una trilogía ensayística concluida en el año 24 con El atropello a la razón. Lo mejor de este libro es su título, que es una línea del tango Cambalache, que falta de respeto, que atropello a la razón. Es una línea, esta que estoy mencionando, diferente a la predominante de mis obras anteriores, que se dedicaban a la teoría o la crítica literaria y la literatura comparada. Mi preocupación primordial ha sido y sigue siendo el estudio de cómo el espíritu de época contemporáneo, definido como posmodernidad,
ha instaurado la quiebra de la racionalidad, herencia del pensamiento ilustrado. En consecuencia, según mis análisis, de la deconstrucción, que es el ariete del poshumanismo que caracteriza a la sociedad líquida regida por la inteligencia emocional y por un pensamiento débil que rechaza los grandes relatos legitimadores y que asume la posverdad como imperio de la mentira. Para ello, busco ejemplos reales de lo disparatado que puede llegar a ser el abandono de la razón, cuando esta, la razón, estorba a causas como la corrección política, el negacionismo científico, las imposturas intelectuales, la nueva pedagogía, que no tiene en cuenta ya el aprendizaje de contenidos filosóficos, históricos y culturales, ni la memoria y el esfuerzo, las autodeterminaciones identitarias, la deconstrucción del lenguaje, los espacios seguros en las universidades, la apropiación cultural, el sentimentalismo tóxico, el victimismo impostado, la denominada cultura de la cancelación y las pautas de comportamiento individual y social definidas con el término inglés de lo woke. Junto a todo ello, las exhibiciones de la estupidez humana se vuelven fácilmente virales. Recuerdo que el primer encargo que me hizo el director de la Real Academia Española, recién incorporado yo a ella en el año 2008, fue la de ser el académico designado para colaborar en la edición conmemorativa que reunió una colección de la poesía y de la prosa de la Premio Nobel chilena Gabriela Mistral para integrarla en la colección de Asale que se había inaugurado precisamente con El Quijote y que se publicaría en el año 2010 a la limón de otro volumen semejante dedicado a Pablo Neruda. Y no puedo olvidar tampoco el honor que supuso para mí participar en 2015 como presidente de Asale en el acto conmemorativo del 130º aniversario de esta academia que hoy me acoge en su seno. Fue aquella mi primera visita a este admirado país, ya que el sismo de marzo de 2010 me había impedido viajar a Valparaíso con motivo del V Congreso Internacional de la Lengua Española, convocado bajo el lema América en la lengua española. Recuerdo también que confesé entonces mi profundo desasosiego cuando pensaba en quien la Real Academia Española había encomendado su representación en el acto de la Biblioteca Nacional Chilena, que significó en cierto modo la refundación de esta academia en la que hoy nos encontramos después del convulso interregno iniciado en 1891 con la guerra civil entre congresistas y balmacedistas que daría paso a la República Parlamentaria. Se trataba del maestro de la filología española, don Ramón Menéndez Pidal, que años más tarde sería director de la RAE por varias décadas, antes y después de la Guerra Civil Española. El tópico instaurado por Bernardo de Chartres, quasi nanus gigantum humeris incidentes, resultaba plenamente aplicable a mi circunstancia de entonces, y así lo reconocí ante mis ilustres colegas de la Academia Chilena. Un enano encaramado a hombros de un gigante como era mi paisano, porque don Ramón Menéndez Pidal nació en La Coruña, la figura epónima de, en fin, la filología española. No resulta imprescindible para el bienestar de una lengua la existencia de una academia. El inglés carece de ella y esto no le impide ocupar el lugar de lengua franca que le aportó la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Esto también hay que decirlo. Otras instituciones semejantes, como la Académie Française, no ha consagrado a los códigos de su idioma una atención y un esfuerzo parejo al de la Real Academia Española, a la Academia Chilena de la Lengua y sus hermanas constitutivas de Asale. La conmemoración de nuestras efemérides fundacionales representó una ocasión oportuna para subrayar lo que aquellas iniciativas representaron como institucionalización del interés de un grupo de hablantes por el fenómeno fascinante del lenguaje y por contribuir al mejor mantenimiento y desarrollo de su lengua. Ese interés se plasmó en nuestros respectivos lemas:
limpia, fija y da esplendor por nuestra parte, unir por la palabra en el caso de ustedes. El lema de la Academia Chilena me sigue pareciendo sumamente acertado y mantiene una inmarcesible actualidad. En la historia de la lengua española es obligado considerar tres momentos trascendentales. El primero es obviamente el fundacional, la constitución del romance castellano y su expansión por la península ocupada entonces por los árabes. El segundo comienza en 1492, el año de la gramática de Nebrija, con la llegada de Colón a América. Y el tercero es el que hace del español la lengua ecuménica de hoy, la segunda por el número de hablantes nativos en todo el mundo. Con ese tercer momento me refiero al proceso de la independencia y la constitución de las repúblicas americanas a partir de finales del segundo decenio del siglo XIX. Un momento crítico en el que ciertos augures vaticinaban un desarrollo semejante a lo que con la caída del Imperio Romano representó la fragmentación lingüística de la Romania. Y no fue así, porque las nuevas repúblicas soberanas, al tiempo que consolidaban el Estado, la nacionalidad, fijaban sus respectivos territorios y fronteras, organizaban su administración y abordaban el reto de la enseñanza de su ciudadanía, creyeron útil el castellano o español como instrumento de cohesión, de integración nacional, de unidad. No, la lengua castellana no fue sustento del Imperio español. Muy al contrario, Carlos V promueve desde 1522 el estudio y el reconocimiento oficial de las lenguas amerindias. En 1573, Felipe II promulgó una disposición para sus nuevos súbditos en la que se afirmaba, cito, «No parece conveniente apremiarlos a que dejen su lengua natural, más bien se pondrán maestros para los que voluntariamente quisieren aprender la castellana». Y en 1583 dispuso la creación de cátedras universitarias de lenguas generales como el quechua, el náhuatl o el muisca. Cierto que en fecha tan tardía como 1782 Carlos III quiso primar el castellano, pero ya era demasiado tarde. Los lingüistas acreditan que a principios del siglo XIX solo hablaban español menos de un 20% de los hispanoamericanos. De modo que está cumplidamente demostrado que quien hizo a nuestra lengua un idioma global, con más de 600 millones de hablantes, no fue la colonia, sino la independencia de las repúblicas. De hecho, Simón Bolívar promulgó ya el 20 de mayo de 1820 en la ciudad de Cúcuta un decreto sobre educación que en su artículo 9 establecía la obligación de la enseñanza a los indígenas, decía, mayores de 4 años y menores de 14, de las primeras lenguas en lengua española, que darían acceso, añade, a la aritmética, los principios de la religión y los derechos y deberes de los hombres y del ciudadano en Colombia conforme a las leyes. Hace ahora 155 años, 5 decenios después de las independencias, la Real Academia Española, que ya había nombrado como miembro suyo correspondiente al gran maestro de nuestra lengua en el siglo XIX, el chileno de adopción Andrés Bello, de quien era la campana que ha abierto la sesión, aprobó un reglamento para la fundación de las academias americanas correspondientes, aprobado por la Junta de 24 de noviembre de 1870, a propuesta del director, el marqués de Molins, y de otros académicos. Un sucinto reglamento de 11 artículos viene precedido de una exposición de motivos que parece escrita desde un profundo sentimiento de fraternidad y exigencia de unidad, como bien se percibe en esta frase que es imposible leer sin un punto de emoción. Dice: los lazos políticos se han roto para siempre. De la tradición histórica misma puede en rigor prescindirse. Ha cabido, por desdicha, la hostilidad, hasta el odio entre España y la América que fue española. Pero una misma lengua hablamos, de la cual, si en tiempos aciagos que ya pasaron usamos hasta para maldecirnos, hoy hemos de emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo.
están apuntando de tal modo a un convencimiento que hoy está ampliamente generalizado y que en España nadie cuestiona ya, el pluricentrismo de nuestra lengua. De ahí la promoción de las academias correspondientes a partir de 1871, para que también, como se decía entonces, en el suelo americano el idioma español recobre y conserve hasta donde cabe su nativa pureza y grandilocuente acento. Especialmente vigente hoy por hoy, me parece, esta proclama de nuestros predecesores hace ya más de un siglo y medio. Va la Academia a reanudar los violentamente rotos vínculos de la fraternidad entre americanos y españoles, va a restablecer la mancomunidad de gloria y de intereses literarios que nunca debieron dejar de existir entre nosotros y va por fin a oponer un dique más poderoso tal vez que las bayonetas mismas al espíritu invasor de la raza anglosajona en el mundo por Colón descubierto. Para ello se establece un reglamento, se crea una comisión de 8 miembros para cumplir estos acuerdos y entender en cuanto fuere relativa al asunto, y se contará con los correspondientes hasta entonces nombrados en América, un total de 50, entre ellos José Victorino de Lastarria, el primer director de la Academia Chilena, secundado por el secretario don Zorobabel Rodríguez, autor en 1875 del primer diccionario de chilenismos. Tengo para mí que la Academia Chilena de la Lengua, desde don Victorino Lastarria hasta mi querido y admirado amigo y mi padrino hoy, don Alfredo Matus Olivier, que ha actuado, como decía, como introductor de mi individualidad en esta sesión, y el director que nos preside, don Guillermo Soto Vergara, nunca ha negado su concurso a toda iniciativa en beneficio de nuestra lengua común, cumpliendo escrupulosamente con los fines que se ha atribuido a sí misma, la chilena: velar por la pureza y esplendor de la lengua castellana, contribuir a los trabajos de la RAE y ASALE y colaborar con otras instituciones en materias relacionadas con el idioma y con su literatura, especialmente con la chilena. En particular, yo destacaría su papel especialmente activo en la consolidación de la perspectiva panhispánica y en su aportación a las obras que en los últimos decenios han sido sus frutos. Para ello, junto al elenco de insignes escritores, entre los cuales figuran los 2 premios Nobel chilenos y personalidades públicas de reconocido prestigio, ha contado y cuenta entre sus miembros con destacados lingüistas. No por casualidad, en el 11º Congreso de ASALE, celebrado en Puebla de Los Ángeles, México, en 1998, fue la chilena la que propuso abordar la nueva edición de la gramática redactada con el consenso de las entonces 22 academias. En 1999 se publicó la primera ortografía panhispánica, asimismo revisada conjuntamente. Se incrementa así la cohesión de la lengua y el reconocimiento de la riqueza lingüística presente en todos los países hispanohablantes, y de acuerdo con los conceptos más actuales de la ciencia lingüística se prima el criterio de uso sobre el antiguo criterio de autoridad. Son ya numerosas y enjundiosas las publicaciones panhispánicas que llevan el sello de la ASALE, y siempre las comisiones de gramática y de lexicografía de la Academia Chilena de la Lengua, presididas por su director, han hecho aportaciones muy valiosas a todas ellas. A propósito del Diccionario de Americanismos, esta academia organizó las primeras jornadas lexicográficas de Cono Sur en 1997 en colaboración con la Universidad Católica de Valparaíso, y asimismo fue la academia anfitriona de la 5ª reunión de la Comisión Interacadémica del Diccionario Panhispánico de Dudas en julio de 2004. Y finalmente mencionaré, y ya ha sido antes igualmente mencionada, otra iniciativa de ASALE, un ambicioso diccionario de fraseología hispánica, cuya incorporación a nuestra agenda se debe precisamente al impulso de la Academia Chilena de la Lengua, a la que terminaré expresando de todo corazón mis felicitaciones por su generoso aporte desde 1885 a esta tarea que nos vincula y nos hermana en el estudio, el esplendor y la unidad de la lengua española, y mi gratitud por concederme la regalía de incorporarme a ella en calidad de miembro ilustre. Quedo, pues, a su entera disposición. Gracias mil, señoras y señores.
invitamos a nuestro director, don Guillermo Soto, a entregar la correspondiente insignia y diploma a nuestro nuevo miembro de la Academia, don Darío Villanueva. Este diploma que certifica la incorporación como miembro ilustre de la Academia Chilena. Será un agrado invitarlo a nuestra mesa como símbolo, como es tradición, de su incorporación como miembro ilustre de la Academia Chilena de la Lengua. Por favor. Para recibirlo con un aplauso, por supuesto. Muy bien. Antes de cerrar esta actividad, este acto, quisiera simplemente mencionar o hacer mención a dos nombres a los que refirió nuestro flamante miembro ilustre, los de José Victorino Lastarria y Zorobabel Rodríguez, que efectivamente Lastarria fue el primer director de la Academia Chilena de la Lengua. Ellos fueron nombrados académicos correspondientes por la Real Academia Española precisamente con ese objetivo, junto con otros intelectuales de la época, muchos de ellos además hombres públicos, políticos, porque ese era el perfil en esos años de quienes integraban estas corporaciones. Quiero mencionar simplemente lo siguiente: José Victorino Lastarria fue un importante político, hombre público, intelectual, novelista, de ideas liberales. Y Zorobabel Rodríguez, gran lexicógrafo, profundo católico, de ideas conservadoras. Por tanto, desde el inicio nuestra academia ha sido una academia que ha unido por la palabra. Y ya que en la mañana se habló de la historia constitucional de América, José Victorino Lastarria fue discípulo de José Joaquín de Mora. Así quería simplemente hacer esas breves menciones. Bueno, hemos terminado esta ceremonia pública y solemne en la que hemos tenido el agrado de incorporar como miembro ilustre a don Darío Villanueva. Por tanto, levanto esta sesión y los invito a un vino de honor.